Estimados amigos, bienvenidos a esta tercera sesión del tema del que estamos desarrollando para todos ustedes, que es la cuestión sobre los contratos civiles y mercantiles. Ya hemos avanzado con algunos contratos. Considero que el día de hoy terminaremos el tema de los contratos civiles para que en una última sesión concluyamos con los contratos que se regulan en materia mercantil. Rápidamente vamos a retomar algunos puntos que hemos venido estudiando. Los últimos contratos que revisamos con ustedes son los siguientes. Atención, por favor. Revisamos, por ejemplo, los denominados contratos traslativos de dominio. ¿Ok? En estos contratos, acuérdense que hay una transmisión total del bien. Esto implicaría que estamos transmitiendo el uso, ¿sale? El goce y la disposición total que un bien nos aporte. Uso, goce y disposición. Dentro de los contratos que hablamos en esta categoría, señalamos el contrato de compraventa, ¿sale? El contrato de donación, ok, el contrato de mutuo, el contrato de, si no más recuerdo, también vimos el de permuta. Ok, ahí va. Recordamos que en el contrato de compra-venta tenemos a una parte que llamamos vendedor y tenemos a la otra parte que vamos a llamar comprador. El vendedor va a transmitir un bien, uso, goce y disposición. Y el comprador por esa transmisión va a pagar una determinada cantidad de dinero. Tenemos, por ejemplo, la permutua. Tenemos dos permutuantes. Recordemos un poco viendo un caso práctico en qué consiste este contrato. Muy bien. Aquí tenemos a dos partes que tienen un bien. Ahí va. Auto. Aquí está. Y el otro tiene una motocicleta. Muy bien. Aquí está. En esta permuta hay un intercambio. Hay una transmisión. Estas dos partes se van a llamar permutuantes. Van a hacerse una transmisión recíproca de dominio. ¿Sale? De alguna manera, muchas veces en este contrato quedan parejos en las cantidades, pero atención, puede haber una contraprestación en el caso de que algunos de los bienes tenga un mayor valor. Muy bien. En la donación, vamos a hablar de una transmisión a título gratuito. Por ejemplo, resulta que este donante decide transmitir el dominio de un bien de su propiedad a otra persona llamada donatario. Con la única carga que tiene es aceptar o repudiar la donación. ¿Lo vamos entendiendo, compañeros? Cuidado con los micrófonos, por favor. ¿Vamos bien? Sí, Ok, profesor. muy bien. Tenemos también, recuerden que analizamos en esa sesión la cuestión de otro. ¿Sí? Micrófonos. Ok, cuidado, micrófonos, por favor, se están abriendo mucho. Ok, ahí va. Recuerden también que tenemos otros contratos muy importantes como el contrato de mutuo. Ahí va. En este contrato vamos a tener dos partes.
Ok. Vamos a ponerle a una persona, va a recibir el nombre de mutuante, ¿sale? Esta persona va a transmitir el dominio de un bien fungible. ¿Qué significa un bien fungible? Que puede ser sustituido por otro de su mismo número, de su misma especie, de su misma calidad, de su misma condición. Y esta otra persona llamada mutuatario se va a obligar a regresar dicho bien fungible. ¿Lo entendemos, estimados amigos? Muy bien. Después de todo esto, también analizamos otra clase de contratos, los contratos traslativos de uso y disfrute. Vean la diferencia. En estos contratos de uso y disfrute, no hay una transmisión total del bien. En estos contratos, solamente se va a transmitir el uso y el goce temporal de una cosa. Muy bien, uso y goce temporal. A cambio, la persona que está transmitiendo el uso recibe una contraprestación. Hablamos de dos tipos de contrato. El contrato de arrendamiento y el contrato de comodato. Ok. En el contrato de arrendamiento vamos a tener dos partes perfectamente definidas. Ahí va. Tenemos una parte llamada arrendador, quien transmite el uso y goce temporal de una cosa, y tenemos a otra parte llamada arrendatario, quien por dicha transmisión va a pagar una contraprestación que recibe el nombre de renta. Muy bien. En el comodato tenemos a una parte llamada comodante que transmite el uso y goce temporal de una cosa a otra persona llamada comodatario, que esta transmisión del uso y goce temporal es a título gratuito, con la única carga que regresar la cosa que le fue transmitida en el tiempo que se hubiese pactado. ¿Recuerdan estos contratos que hemos revisado hasta este momento? Sí, vamos quedando bien en este sentido, estimados amigos. ¿Sí? Vamos a empezar entonces ahora, mis queridos amigos, con una nueva clasificación. Empezamos con los contratos de prestación de servicio. En este tema tenemos un profesional de una área, ¿sale? Este profesional va a prestar un servicio. Este servicio puede ser asesoría, este servicio puede ser de representación, este servicio puede ser de recomendación, etcétera, etcétera. Y tenemos a la otra parte que va a pagar una remuneración económica. Dentro de estos contratos vamos a tener a los siguientes: depósito, mandato, prestación de servicios profesionales, obra a precio alzado, transporte, Bueno, hospedaje. Cuidado, cuidado con los micrófonos, por favor. Muy bien. Ok, seguimos. Y vamos a ver, estimados amigos, si tienen preguntas, por favor, levanten la mano. Con todo gusto la atendemos, ¿eh? Ahí va. Tenemos el primero de ellas con el contrato de depósito. Una persona llamada depositario se obliga a custodiar una cosa mueble o inmueble que le confía otra persona llamada depositante, ¿sale?
y la va a restituir en el tiempo que hubiesen pactado y va a pagar una contraprestación al depositario por su guarda y custodia. Esto ustedes lo han visto en muchas centrales de autobuses, por poner un ejemplo muy práctico. Ahí va. Pongamos el siguiente caso, mucha atención. Resulta, imaginen ustedes que estamos en una terminal de autobuses y entonces mi autobús va a tardar en salir bastantes horas. Y bueno, en lo que sale a la mejor quiero conocer la ciudad. Lo que voy a hacer yo como depositante, voy a dejar mi equipaje con esta otra persona que vamos a llamar depositario, quien se va a obligar a custodiarlo, a cuidarlo, a resguardarlo y me va a dar una ficha para que cuando ya quiera que me entregue la maletas, entrego la ficha y el depositante paga una contraprestación al depositario. Características de este contrato. Ahí va. Es un contrato que tiene las siguientes características. Es un contrato principal. No depende de ningún otro contrato para su existencia. Depende de sí mismo, ¿verdad? Es bilateral porque hay un acuerdo entre depositante y depositario. Ok. Vean, puede ser oneroso cuando hay una contraprestación del depositante al depositario, pero también el depositario, ¿saben a qué título lo puede hacer? A título gratuito. No cobro ninguna contraprestación por el tema de custodiar el equipaje. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Es consensual porque basta el consentimiento para que se perfeccione el contrato. ¿Cómo se manifiesta el consentimiento? Puede ser oral, puede ser por escrito, puede ser tácito, etcétera, etcétera. ¿Es de tracto sucesivo? Sí. ¿Sale? ¿Por qué? Porque los efectos de este contrato se prolongan en el transcurso del tiempo. Esto significa, en el transcurso del tiempo que yo le encargo a esta persona llamada depositario mi equipaje. Será 1 hora, 2 horas, 3 horas, 24 horas, pero es el tiempo que se va a tener que custodiar mi equipaje. Es intuitu personae. ¿Por qué? Porque aquí importan las dos cualidades. Tanto quién entrega quién entrega el equipaje, quién entrega la cosa, el depositante. ¿Y quién es el depositario? ¿A poco el depositario le va a entregar la mercancía a cualquier persona, compañeros? ¿A poco se le va a entregar a cualquier persona que diga que es suya? No, No, ¿verdad? No. Al no. final de cuentas, sí nos interesa quién está depositando la mercancía y también me interesa quién la está custodiando. ¿Se entiende? Y es un contrato nominado porque así se encuentra regulado en la legislación civil. ¿Sí quedó claro este contrato? Sí, maestro. Sí, profe. Sí, profesor. Ok, tenemos también otro contrato dentro de esta categoría que es el de mandato. Los abogados normalmente celebramos este tipo de contratos, que es con el que nosotros representamos a nuestros clientes. Ahí va. Una persona llamada mandatario se obliga a realizar o ejecutar determinados actos jurídicos que encomienda a quién? El mandante. ¿Sale? El mandante encomienda al mandatario la realización de determinados actos jurídicos. Muy bien, ahí va.
Resulta que en esta relación vamos a encontrar, compañeros, que tenemos dos personas involucradas, pero una de ellas no se encuentra en la ciudad o va a salir. Y entonces le encarga a su representante, le encarga a su mandatario que actúe a cuenta de esta persona. Hay que entregar esta carta poder, esta representación, para que pueda intervenir en estos negocios jurídicos. Las características de este contrato son las siguientes. Atención, por favor. Decimos que es un contrato principal. ¿Sale? Aunque también puede ser un contrato accesorio. Les platico en qué sentido va a ser un contrato accesorio. Vamos a contratar a un abogado. A ver, mucha atención con el siguiente ejemplo, por favor. Ahí va. Esta persona necesita contratar los servicios legales de un abogado. ¿Ok? ¿Cuál será el primer contrato que tendría que celebrar con el abogado, compañeros? ¿Cuál se imaginan? ¿En qué contrato se fijarían los honorarios del abogado? ¿En qué contrato? En su cédula. No, en un contrato de prestación de servicios profesionales. Es el primer contrato que tenemos que celebrar con el abogado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Vale? Sí, profe. Sí. Pero ahora, ¿cómo este abogado me va a representar en tribunales? Ya sabemos cuánto me va a cobrar por el negocio en el que va a intervenir. Ahora el punto es, ¿cómo voy a manifestar ante los tribunales que él me representa? ¿A través de qué contrato? Del de mandato. Ahí sí tenemos el de mandato. ¿Se entiende por qué en este caso para el abogado va a ser un contrato accesorio? Sí, porque eso depende de otro. Que en este caso va a depender del contrato de prestación de servicios profesionales. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Ese es el Sí, profe. accesorio, entonces. Este sería accesorio. ¿Sale? Contrato de servicios. El principal sería el contrato de servicios profesionales y el accesorio sería el contrato de Mandato. Ok. Muy bien. Es un contrato bilateral porque hay un acuerdo entre mandante y mandatario. Es oneroso, ¿por qué, compañeros? Porque hay erogaciones recíprocas. Sí, yo soy el mandatario, yo actúo a nombre del mandante y el mandante me va a pagar un honorario. ¿Ok? Pero también mi intervención puede ser a título gratuito y no generar ningún recurso. ¿Se entiende? ¿Sí? Es un contrato formal, sobre todo si vamos a actuar frente a autoridades. ¿Ok? También puede ser o consensual, basta el consentimiento para que se perfeccione este contrato, siempre y cuando no se actúe ante autoridades, porque si vamos a actuar ante autoridades, siempre tiene que ser formal. ¿Sale? ¿Se entiende, compañeros? Les pongo un caso en el cual no sea formal. Voy a celebrar un negocio jurídico con mi estimado Ever Tirado. Y le digo lo siguiente, a ver, Ever, fíjate que no voy a estar en la ciudad, pero te voy a dejar encargado en este asunto a mi amigo, el abogado fulanito de tal. Para Ever no hay ningún problema, no te preocupes, adelante. Basta con que él sepa que yo le di esta facultad de representarme y no tenemos ninguna complicación, ¿me entienden? ¿Sí? Pero ya ante una autoridad, pues ya cambia la cosa. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Todo bien? Sí. Ok. Sí, Seguimos. profe. Sí. Seguimos. Ahí va. Muy bien. Continuamos con el siguiente contrato. Bueno, perdón, es de tracto sucesivo porque sus efectos se prolongan en el transcurso del tiempo.
¿Esto qué significa, compañeros? Pues significa que muchas veces a lo mejor contrato a Rigoberto y Rigoberto Álvarez me va a representar durante 3 meses que dura un juicio, 1 año que dura una controversia. Entonces los efectos de este contrato se prolongan en el transcurso del tiempo. ¿Me interesa la persona que me está representando o no me interesa su calidad profesional? ¿Me interesa su experiencia? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Es un tema importante. Y bueno, son contratos nominados porque se encuentran debidamente regulados en la legislación civil. Distintas clases de mandato. Atentos, por favor. A ver, mucha atención, por favor, que este es un contrato muy importante para los abogados. Decimos en este contrato de mandato, mandato representativo. Ok. ¿Qué va a hacer el mandatario? Actuar a nombre y representación del mandante. Lo va a suplir ante autoridades. Va a actuar a nombre de ese mandante, a quien le está dando esa facultad de representación. ¿Lo entendemos? Hay un mandato no representativo que vamos a llamarlo al gestor de negocios. ¿Qué significa esto? Ahí va. El gestor de negocios actúa sin mandato, pero la gestión debe de ser útil, debe ser necesaria. ¿Sale? Es una labor de un buen vecino. Déjenles platico por qué. Imaginemos que nosotros nos vamos de vacaciones y nuestra propiedad se va a quedar sola. ¿Sale? La autoridad administrativa va a realizar cierto acto sobre mi propiedad porque no he contribuido, no he pagado algunos impuestos y resulta que me van a hacer un embargo. Y tenemos a un buen vecino que se da cuenta de esta situación y dicen, no se preocupen, no lo embarguen. Pago la cantidad para evitar que sea embargado la propiedad y bueno, ya cuando venga el vecino, me pagará lo correspondiente. Actuó sin representación, pero la gestión fue útil y necesaria. ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? profe. Ok, tenemos el mandato civil que versan sobre actos que tienen que ver con controversias de naturaleza civil, propiedades, en el tema de juicios familiares, en el tema de controversias de esta naturaleza. Y tenemos un mandato mercantil que tiene que ver sobre negocios que versan, que se encuentran relacionados con actividades mercantiles. Hoy es un tema muy interesante, estimados amigos, porque ya tenemos un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Y eso qué implica? Un solo proceso, una sola forma de llevar controversias en todo el país en juicios de esta naturaleza. Muy bien. Ok. Tenemos un mandato oneroso. Este mandato oneroso implica que va a haber una retribución. El mandante encomienda una función al mandatario y el mandatario por esa actividad va a pagar una determinada cantidad de dinero. Muy bien. Tenemos un mandato que es gratuito, en la cual el mandatario actúa sin ninguna retribución. ¿Ok? Muy bien. Tenemos el mandato general. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí, mis queridos abogados? Ahí va. Para pleitos y cobranzas, yo le doy la facultad a mi abogado de que acuda a tribunales y reclame vía jurisdiccional una controversia que tengo contra una persona. Le doy esa facultad dentro de juicio. Muy bien. Tenemos otro contrato que es de administración de bienes. En este caso le encomiendo a Ever. Ever, no voy a estar en la ciudad. Todas las rentas usted las va a cobrar. ¿Sale?
Todos los recursos que yo deba de recibir, usted va a gestionarlos por mí. ¿Ok? Ahora, actos de dominio. Le encomiendo a la abogada Mayra. ¿Sabes qué, Mayra? Le voy a encomendar a usted que venda mis propiedades. Le voy a encomendar a usted que las enajene, que las grabe. ¿Sale? Este es el mandato con mayor plenitud porque incluso puede vender, puede enajenar, puede grabar los bienes del mandante. ¿Se entiende? Mandato especial. Una atribución muy específica y muy concreta. Nada más. ¿Ok? Encomiendo a mi estimado Rigoberto de que acuda ante tal dependencia a realizar este acto jurídico. ¿Sale? Solamente le estoy dando una función muy particular. Mandato verbal. Pues de alguna manera implica que es un mandato que basta el consentimiento de las partes. Y mandato por escrito es un mandato, pues que de alguna manera es formal. Y puede ser escrito simple, ¿sale? Que es lo que vamos a tener como el nombre de carta poder. Ok. Y en algunos casos nos van a requerir un mandato notarial. ¿Sale? Es decir, que lo suscribamos ante un notario público. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Tenemos, estimados amigos, contrato de prestación de servicios profesionales. Tenemos a una persona llamada técnico, profesionista, profesor, científico, médico, odontólogo, etcétera, etcétera, que se obliga a realizar un trabajo que requiere esa preparación técnica, artística, profesional y que muchas veces va a requerir un título profesional. Lo va a realizar para un cliente y por esa actividad vamos a recibir una remuneración que recibe el nombre de honorarios. Ok. Es como, por ejemplo, que acudamos ante un odontólogo y ante un odontólogo, pues de alguna manera vamos a contratar sus servicios. Ahí va. Por ejemplo, aquí tenemos al profesional, aquí tenemos al especialista, aquí tenemos a la persona que tiene un conocimiento en esa área del conocimiento y que tiene a este cliente. Cuidado, Verónica, no, para que no me raye el pizarroncito, por favor. Y en este punto le va a encomendar ¿qué? Le va a encomendar, pues, que realice una actividad de limpieza bucal y es una cuestión que requiere pues una cierta acreditación profesional. Es el contrato que van a suscribir. Por ahí veo que hicieron una pregunta que dice, ¿es posible invalidar un contrato que solo favorece al arrendatario y genera solo perjuicio al arrendador? Pues sí, porque los contratos tiene que haber una reciprocidad en las partes. Si consideramos que ese contrato de alguna manera, cuidado, mi estimado, no ayúdenme a no rayar la pantalla, por favor. Si tiene alguna situación que genera alguna discrepancia, alguna cuestión no equitativa, pues por supuesto que podemos declarar su rescisión de contrato y declarar en todo caso su invalidez, ¿verdad? Pero hay que analizar cada caso en particular. Muy bien. Seguimos y tenemos que las características de este contrato son las siguientes. Atentos, por favor. Ahí va. Es un contrato principal. ¿Sale? Depende de otro contrato, no. Depende de sí mismo. Es un contrato bilateral. El acuerdo entre el profesionista y el cliente. Es oneroso. Ok. Hay obligaciones recíprocas para las partes, ¿verdad? Por ejemplo, si yo contrato a Ever como mi abogado, esto implicaría una cuestión. Ever se compromete a representarme en una controversia, pero yo me comprometo ¿a qué?
pues a remunerar su servicio, ¿verdad? Es consensual en el sentido que basta el simple acuerdo de voluntades. Es instantáneo cuando queda en una asesoría, ¿verdad? Y ese tracto sucesivo cuando sus efectos se prolongan en el transcurso del tiempo. ¿Vamos bien? Si voy al psicólogo y mi sesión es de una sola noche, de una sola tarde, ¿qué sería? Instantáneo de tracto sucesivo. Instantáneo. Ok, Instantáneo. y si requiere que tenga un tratamiento y que tenga que ir a 10 sesiones De tracto sucesivo, profe. de tracto sucesivo. ¿Me interesa la calidad de profesional o no me interesa? Sí, Sí, profesor. Totalmente, ¿verdad? No le vamos a confiar un asunto delicado a cualquier persona. Muy bien. Y es un contrato nominado. Así se encuentra regulado en nuestra legislación. Muy bien. Ok, ya tenemos otro contrato. Vámonos a otro de los contratos que tienen dentro de esta materia y tenemos el contrato de obra a precio alzado. Mucha atención, por favor. Tenemos a una persona que es el empresario, que va a ejecutar una obra en beneficio de otra que llamamos dueño o propietario, y ésta se obliga a pagar un determinado precio por ella. Ahí va. Atentos, por favor. Muy bien. Por ejemplo, imaginemos la construcción de un edificio. Muy bien. En esta construcción del edificio, vamos a contratar a una empresa constructora. Muy bien. Aquí van a elaborar esta actividad. Y tenemos al dueño que de alguna manera va a tener los recursos para, pues, pagar ese servicio. Entonces, aquí está. Tenemos a la empresa que va a construir determinada obra y que se va a obligar a pagar por la obra encomendada. ¿Nos quedó claro, mis queridos abogados y abogadas? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí, profesor. Muy bien. Sí, Características. profe. Ok, características de este contrato de obra a precio alzado. Vamos a tener las siguientes características. Ahí va. Es un contrato principal. Ya vemos que no depende de ningún otro. Es un bilateral porque hay un acuerdo entre el dueño con el empresario, con la empresa constructora, ¿verdad? Dueño con la empresa. Muy bien. Es oneroso porque hay derechos y obligaciones que son recíprocos. Principalmente de conformidad con el monto que se va a gastar, pues es muy importante que sea formal, ¿verdad? ¿Sale? Aunque también en algunos casos, en algunas cuestiones pequeñas, puede ser consensual. Basta el simple consentimiento de las partes. A ver, por ejemplo, vamos a suponer una cosa. Necesito en mi casa que me construyan una pequeña repisa que a lo mejor me hagan un escaloncito que se dañó. ¿Realmente requiero que sea tan formal este contrato? Me bastaría que fuera consensual. 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 Ah, pero voy a construir un edificio en donde voy a gastar 10 millones de pesos. Formal. Formal, ¿verdad? Formal. Aunque hay muchas personas que no lo hacen, ¿eh? Que confían tanto y saben al final que se pueden llevar una sorpresa, ¿verdad? Muy bien. Ok. Es un contrato de tracto sucesivo. Sus efectos se van a prolongar en el transcurso del tiempo. Me interesa la calidad de la empresa constructora. Me interesa su profesionalismo. Sí, ¿verdad? Sí, profesor. Entonces es un contrato intuitu personae y son nominados porque se encuentran debidamente regulados dentro de la legislación civil. Muy bien. Ok, siguiente contrato. Dentro de esta misma clasificación de prestación de servicios profesionales, tenemos a los contratos de transporte. ¿Cuál es este contrato?
Atentos, por favor. Tenemos a una parte que vamos a llamar el porteador. También lo podemos conocer como transportista o también como empresa transportadora. El porteador se obliga a trasladar por tierra, agua, aire, personas, animales, mercaderías. ¿Sale? Hay un pago de una remuneración. Si se traslada animales o mercancía, a la otra parte le llamamos cargador. Si él es el que se transporta, lo vamos a llamar viajero o pasajero. ¿Lo entendemos, compañeros? Las características de este contrato de transporte son las siguientes. Es un contrato principal. Es bilateral porque hay un acuerdo entre transportista y cargador o viajero. Es oneroso porque el transportista se obliga a llevar la mercancía a su lugar de destino. Se obliga a trasladarla. Se obliga a llevar al pasajero hasta su lugar de destino, ¿verdad? Es formal porque normalmente se realiza por escrito, ¿verdad? Y ese tracto sucesivo, ¿por qué, compañeros? ¿Por qué ese tracto? ¿Quién me sabrá contestar esto? ¿Por qué? Porque Tiene es que, al tiempo que se tarda de trasladarlo de un punto a otro punto, profesor. Exactamente. Por ejemplo, tenemos que este autobús va a ir a la ciudad de Monterrey. Salimos de la Ciudad de México y vamos a llegar en 10 horas a la ciudad de Monterrey. Esto implicaría que los efectos de este contrato se van a prolongar por todo el tiempo que dura el recorrido de la Ciudad de México a la ciudad de Monterrey, ¿verdad? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, sí, profesor. Ok, es un contrato nominado porque se encuentra debidamente regulado dentro de nuestra legislación civil. Perfecto. Seguimos con otro contrato. Y tenemos el contrato de llamado de hospedaje. Creo que está muy sencillo, ¿verdad? Tenemos una persona llamada hostelero, hospedero, hotelero, hospedante, albergador, posadero y la otra persona que vamos a llamar huésped, viajero, hospedado. ¿A qué se obliga, mis estimados amigos, el hotelero? A dar alojamiento. En algunos casos hay alimentos y transportación. Y por ese servicio que presta, hay una retribución que va a pagar el huésped, el viajero, el cliente, ¿verdad? ¿Lo entendemos? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok, características de este contrato. Ahí va. Siempre ustedes cuando hagan un contrato distingan sus características. Ténganlas bien definidas, que es la parte primordial cuando analicen un contrato. ¿Cuáles son sus características? Muy bien. Y vamos a ver. Es un contrato principal. No se encuentra subordinado a ningún otro contrato. Es bilateral porque hay un acuerdo entre el dueño del hotel, el gerente, el administrador con el huésped, ¿verdad? Es oneroso porque hay una retribución que conocemos desde un principio, ¿verdad? Es conmutativo porque el cliente sabe cuánto va a costar la habitación desde el momento que la está suscribiendo y sabe cuáles son sus beneficios, ¿verdad? Es consensual porque hasta cierto punto no requiere de ninguna formalidad. ¿O sí tenemos que verificar alguna formalidad ante el hotel? No, ¿verdad? Mm. ¿No? Es de tracto sucesivo. ¿Por qué, compañeros? Porque los efectos se van a prolongar en el transcurso que estemos hospedados, ¿verdad? Si es una noche, si son 2, si es una semana, pues los efectos se prolongan todo ese tiempo. Y es nominado porque se encuentra debidamente regulado dentro de la legislación civil.
¿Alguna duda con estos contratos? ¿Sí está quedando claro? Ok, siguientes Sí, contratos. profe. Siguiente clasificación de contratos. Entramos a otra clasificación que son los contratos de realización de un fin común. En estos contratos vamos a tener que dos o más personas van a unir sus esfuerzos. Su unión no es transitoria, sino todo lo contrario, es permanente. Se unen para cumplir con un fin lícito y posible y que no necesariamente constituye un carácter preponderantemente económico, porque si no hablaríamos de una sociedad mercantil. Dentro de esta naturaleza que estamos mencionando, veamos muy bien qué está ocurriendo aquí. Ahí va. Entonces, tenemos lo siguiente. Hay un esfuerzo entre varias personas, ¿sale? Que deciden unir su patrimonio, que deciden unir sus recursos para crear una persona moral distinta a ellos. Aquí tenemos a persona A, tenemos a persona B, ¿ok? Y tenemos a persona C. Todas estas deciden unir sus esfuerzos, unir sus recursos para la creación de una empresa. ¿Ok? Estos son los contratos de realización de un fin común. ¿Qué contratos vamos a mencionar aquí en la materia civil? Vamos a mencionar estos 4 tipos de contratos. Contrato de asociación, contrato de sociedad, contrato de aparcería agrícola, contrato de aparcería de ganados. ¿Listos? ¿Vamos bien? Ok, vamos a empezar entonces con el primero de ellos, con el contrato de asociación. ¿Qué tenemos acá? Vamos a ver. Ok, muy bien. Decimos, dos o más personas van a reunir sus esfuerzos, su capital, para no de una manera transitoria, sino permanente, para la consecución de un fin común, lícito, posible, y que éste no constituya un carácter preponderantemente económico. Por supuesto que sí hay ganancias, pero no es la finalidad primordial. La finalidad primordial de este tipo de asociaciones van a ser culturales, académicas, ¿sale? Deportivas, de beneficencia, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, estas personas reúnen sus esfuerzos y van a constituir esta persona moral cuyo fin no es primordialmente el económico. ¿Se entiende? Por ejemplo, que estas personas decidan unir sus esfuerzos y van a constituir una universidad. Esta universidad se va a constituir bajo la figura de una asociación civil porque los fines de esta persona moral son académicos, son educativos, son culturales. ¿Vale? Claro que en toda esta actividad, por supuesto que generan una ganancia económica que no constituye una especulación comercial. ¿Lo entendemos, compañeros? ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profesor. Características de este tipo de contratos. Ahí va. Muy bien. Estos contratos tienen las siguientes características.
son contratos bilaterales o inclusive plurilaterales. Hay un acuerdo de voluntades entre los asociados. Es oneroso, ¿por qué? Porque hay derechos y obligaciones que son recíprocos para todos los asociados. Es conmutativo, les digo por qué, porque desde que lo suscribimos sabemos de los beneficios y sabemos de las pérdidas que podemos tener, ¿verdad? Es formal, ¿por qué? Porque en este acuerdo de voluntades, escuchen bien, mis queridos amigos, no basta con que nosotros queramos crear la empresa. Hay que acudir ante un notario público que dé fe del acto de constitución de esta persona moral y aparte inscribirlo dentro del registro público de comercio, pero atentos, atentos. El propio registro público de comercio tiene una área que registra personas morales de derecho civil. Y aquí mencionamos las asociaciones civiles y hablamos de las sociedades civiles. Sin estos requisitos, no se constituye la persona moral. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Sí, profe. Sí, Es profe. es de tracto sucesivo, ¿por qué, compañeros? ¿Para qué constituimos una empresa? ¿Cuándo? Para perdurar. Perdón. Para perdurar. Sus efectos se van a prolongar en el transcurso del tiempo. ¿Me interesa la calidad de mis asociados o no me interesa? Me Sí, interesa claro que su sí. capacidad, me interesa su honorabilidad, me interesa su solvencia. Sí, Sí, ¿verdad? sí, Es de organización porque vamos a crear una nueva persona moral. Y son nominativos porque así se encuentran regulados dentro de la legislación civil. ¿Quedó claro ese tipo de asociaciones? Ok. No confundirlas con las siguientes, que son muy similares. Pero aquí, por ejemplo, ya tenemos a las sociedades civiles. Dos o más personas unen sus esfuerzos, ¿sale? Para que, pues de alguna manera, estos recursos, estos esfuerzos, no se unan solamente de manera transitoria y realicen un fin común, lícito y posible de carácter económico. Pero esto no constituye una especulación comercial. ¿Vamos bien? Sí tienen carácter económico, pero no constituye una especulación comercial, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que varios de ustedes terminan la carrera y dicen, ¿saben qué? Vamos a formar una firma de abogados y nos vamos a constituir para representar a nuestros clientes y vamos a constituirnos bajo la figura de una sociedad civil. Sí, sí tenemos fines económicos, porque nuestros fines no son ni académicos, ni culturales, ni deportivos, sino sí queremos ganar dinero, aunque eso no constituye una especulación comercial. ¿Lo entendemos, compañeros? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Características de este tipo de contratos. Ahí va. Son principales, no dependen de ningún otro. Son bilaterales o plurilaterales porque hay un acuerdo entre los socios. Es oneroso porque hay derechos y obligaciones que son recíprocos para todos los socios. Son conmutativos porque desde que lo estamos suscribiendo, conocemos nuestros derechos, ¿sale? Y nuestras obligaciones, ¿ok?
Son de tracto sucesivo porque los efectos se van a prolongar el tiempo que sea necesario, ¿verdad? Son intuito personae porque todavía nos interesa la calidad de nuestros socios. Es muy importante para nosotros su solvencia. Es muy importante para nosotros su calidad. Muy bien. ¿Para qué lo estamos constituyendo? Porque queremos crear una nueva persona moral y son contratos de naturaleza nominativa. Existen en nuestra legislación civil. ¿Alguna duda con este contrato? ¿Algún comentario? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Muy bien. Sí. Ok. Tenemos otros contratos. Ahí va. Muy bien. Contrato de parcería agrícola. Ahí va. Tenemos dos personas. El dueño o el propietario de una finca rústica y otra persona llamada aparcero, ¿sale? Que va a trabajar esa finca rústica, ¿sale? Se van a repartir los frutos que produzca esa finca en la forma convenida, ¿sale? La falta de convenio conllevaría a que la prestación para el aparcero no puede ser menor del 45%, ¿sale? Esto es lo que se conoce como a medias. Ahí va. Mucha atención. Tenemos un terreno de cultivo. Ahí va. Muy bien. Muy bien. A ver, ahora sí. Aquí está un terreno de cultivo. Bueno, aquí está. Ok. Tenemos al propietario. Aquí lo tenemos. Él es el dueño de esta finca rústica. Y tenemos a la otra persona que vamos a llamar el aparcero. Ok. El aparcero se va a comprometer a trabajar esta tierra. Lo que produzca esta tierra se la van a repartir entre estos dos. ¿Sale? Lo ideal es que quedaran al parejo, aunque la ley no permite que sea menor a 45% la participación del aparcero. ¿Alguna duda, algún comentario sobre este contrato? ¿Se entiende? Sus características, ¿cuáles son? Ahí va. Muy bien. Es un contrato principal. ¿Sale? ¿Esto qué significa? Que depende de sí mismo. Es un contrato bilateral. Hay un acuerdo recíproco entre el dueño y el aparcero. Muy bien. Ok. Es oneroso porque hay derechos y obligaciones que son recíprocos. Es aleatorio porque les hago una pregunta. ¿Se sabe lo que vamos a percibir desde que suscribimos el contrato, compañeros? ¿Lo sabemos realmente? No, profesor. No, No lo sabemos, ¿verdad? Hay muchos factores que tiene que, el campo depende de muchos factores y muchas veces la ganancia no va a ser la esperada y muchas veces vamos a ganar más de lo que esperábamos, ¿verdad? Entonces son circunstancias que cambian o inclusive hasta la cosecha se puede perder y ambos perdemos, tanto el dueño como el aparcero. ¿Lo entendemos? ¿Sí? Ok, es formal porque debe haber un acuerdo por escrito entre las partes. Aunque muchas veces en el campo se acostumbra la palabra, ¿verdad?
la cuestión de que hay una palabra dada y que nos comprometemos a ello, ¿verdad? Y es un contrato de tracto sucesivo porque los efectos de este contrato se prolongan en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Ok. ¿A quién le vamos a dar nuestra tierra a trabajar? ¿A cualquier persona, compañeros? No. No, Hay una confianza, ¿verdad? Entre el dueño y el aparcero. ¿Sale? Y son contratos nominados porque se encuentran debidamente regulados dentro de la legislación civil. ¿Alguna duda, algún comentario sobre estos contratos? ¿Sí quedó claro? sí, profesor. Sí. Sí, Muy bien. profe. Ok, seguimos. Tenemos a los contratos de parcería agrícola. La cuestión cambia un poco, perdón, a la parcería de ganado, ya vimos la agrícola, la de ganado. Es muy similar que la anterior, pero ahora no van a ser tierras. ¿Ahora qué van a hacer, compañeros? Animales, ganado. Animales, ganado, para que los cuide, para que los alimente, para que los reproduzca y en algunos casos para que los sacrifique. Ambos se van a repartir los frutos que convengan. Entonces tenemos una persona que va a ser el dueño del ganado, ¿ok? Otra persona que se va a encargar de cuidarlos. Aquí está el dueño, este es el ganado, ¿ok? Aquí está. Y tenemos a una persona que los va a cuidar, los va a alimentar, los va a reproducir y de la ganancia que se obtenga de todo esto, se la van a repartir entre ambos. ¿Lo entendemos? Ok, muy bien. Perdón, profesor, una pregunta. ¿El porcentaje sigue siendo igual que en en el agrícola o varía? No, aquí sí se necesita que sea un 50-50%. Ok, Gracias. aquí sí y otra cuestión, ¿eh? No confundirlos con una relación laboral, ¿eh? No confundirlos, ¿eh? Porque, por ejemplo, una cosa distinta es que yo tenga mis tierras y contrate personas para que la trabajen. Esa es una cuestión distinta, ¿eh? En el de la parcería agrícola no hay un vínculo laboral entre el dueño de la finca y el aparcero. Trabajan a medias. ¿Se entiende, compañeros? Aquí tampoco hay una relación laboral. Esta persona cuida los animales, los alimenta, porque va a haber un tema de retribución entre ambos, ¿verdad? ¿Sí se entiende que no es una relación laboral? ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profesor. Ok, muy bien. Características del contrato de parcería de ganado. Ahí va. Contrato principal. No depende de ningún otro contrato. Hay un acuerdo bilateral entre el dueño del ganado y el aparcero. Es oneroso porque hay derechos y obligaciones recíprocos. Es aleatorio, ¿por qué, compañeros? La venta del animal, el tema de su reproducción, pues sabemos realmente qué es lo que va a ocurrir. No. No, profesor. El futuro, En- lo que va a llegar a entre, pasar. entre, entre comillas, no, ¿verdad? Aunque la ciencia ha avanzado tanto que prácticamente ya muchos de estos temas de reproducción de los animales, ya muchas veces se sabe un resultado, pues de alguna manera de de estos avances científicos, ¿no? O sea, pero de un origen, pues se supone que esto no ocurría, ¿verdad? ¿Sí me doy a entender con esto, compañeros? Sí, puede suceder como el caso de las gallinas, lo del huevo de la fiebre, ¿cómo le llaman? ¿Fiebre que había? Aviar. Fiebre aviar, ajá. Ajá, Sí, ajá. exactamente, o sea, pues de alguna manera, imaginemos que nuestro tema de negocio sea que yo le encomiendo a una persona el tema de que mis gallinas, pues las alimente, produzcan el huevo y los vamos a vender. Y a lo mejor en ese momento se da esta gripe aviar que generó que todo lo que producimos, pues se perdió. ¿Y quién pierde, compañeros? ¿El dueño? Todos.
Pierden ambos, ¿verdad? ¿Se entendió, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Es formal porque normalmente lo que se recomienda es que sea por escrito. Es de tracto sucesivo porque los efectos de este contrato se van a prolongar en todo el tiempo que dure la reproducción, el cuidado, la alimentación del ganado. ¿Ok? Son nominativos porque así se encuentran debidamente regulados en nuestra legislación civil. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Sí quedó claro este contrato? ¿Sí? Muy bien. Profe, Sí, lo escucho. en la de que dice de ganado, ahí entra, como dicen los compañeros, avicultor, porcicultor, Sí, todo el tipo de ganado. exactamente. Inclusive hasta las abejas también entran ahí, por supuesto. Ajá. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, a sus órdenes. Muy bien. Ahí va. Pasamos a otra clasificación. Contratos aleatorios. En este caso, hay un convenio recíproco y las pérdidas y beneficios dependen de un suceso incierto que no sabemos si va a llegar a ocurrir. Aquí vamos a mencionar 3 tipos de contratos. El de juego y apuesta, que tiene que ver con la empresa que está regularizada, que son los casinos. ¿Sale? La renta vitalicia y la compra de esperanza. Aquí en el primero no entran los juegos de apuesta que suscribamos con nuestros cuates, ¿eh? No entran. ¿Se entiende? Porque esos son obligaciones naturales. ¿Cómo dice la canción de Vicente Fernández sobre las deudas de juego? ¿Lo recuerdan? Las deudas de juego son Deudas de honor. deudas de honor, ¿sale? Pero si ya tenemos con una empresa que está legalmente constituida para ese tipo de juegos y apuestas, con el casino ya tenemos otro vínculo completamente distinto. Empezamos con ese primer contrato, contrato de juego y apuesta. Ahí va. En este caso, el beneficio o la pérdida dependen de un resultado, que si es favorable, es en beneficio, y si es adverso, en la pérdida. Las actividades normalmente son fines de distracción, ¿sale? Fines meramente de diversión. Ese es el punto principal, ¿sale? Por ejemplo, vamos a jugarle a un tema principal. Por ejemplo, que en el fútbol yo confíe mucho en un equipo y diga, a ver, voy a meter una lana a que el campeón del mundo va a ser determinado equipo. Le apuesto toda mi lana a que México va a ganar el campeonato del mundo. ¿Sale? Y ahí le aposté $1,000 y se supone que si ganaba, iba a ganar $250,000. ¿De qué dependía que yo recibiera este beneficio, compañeros? ¿De qué dependía? De que ganara, ¿no? Pues de un acontecimiento futuro De ganar el juego. e incierto, ¿verdad? ¿Se entiende, compañeros? Sí. ¿Sí? O sea, Sí, y si se fijan, lo que hacen las casas de apuesta para el tema de pagar es en el tema de la probabilidad. ¿A qué me refiero con esto? A ver, o sea, hay equipos que daban una mayor ganancia que otras. Por ejemplo, si veíamos nosotros Argentina, ¿sale? Y por ejemplo, veíamos, por ejemplo, Arabia Saudita. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en el tema de las apuestas? ¿Quién nos daba una mayor ganancia si llegaba a ser campeona del mundo? ¿Argentina o Arabia? Arabia Saudita. Arabia Saudita, porque las probabilidades de que lo lograra, pues eran menores, ¿verdad? A lo mejor si aquí le metía $1,000,
Resulta que me iban a dar $1,000,000, ¿sale? ¿Por qué? Porque era un poco menos probable que llegara a que llegara a ganar el mundial. Y aquí a lo mejor le metía $1,000 y a lo mejor máximo iba a recibir $10,000. ¿Por qué? Porque había una mayor posibilidad de que esto ocurriera. ¿Lo entendemos? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Características de este contrato. Ahí va. Es un contrato principal, no depende de ningún otro. Es un contrato bilateral, acuerdo entre el cliente y la gerencia del casino. Es oneroso porque por una parte yo la apuesto y el casino me da el servicio, ¿verdad? Es aleatorio, ¿por qué? Porque depende de un acontecimiento futuro e incierto. Es consensual porque basta el simple consentimiento de las partes y es nominativo porque se encuentra debidamente regulado en nuestra legislación. ¿Algún comentario, compañeros? ¿Alguna duda? ¿Está claro? Sí, profesor. Muy bien. Vámonos al siguiente contrato. Pongan mucha atención, por favor, porque no es un contrato difícil, pero sí que necesito que entiendan su naturaleza. Tenemos en este caso lo siguiente. ¿Vale? Ahí va, mucha atención. En este contrato vamos a establecer la existencia, compañeros, de una persona que vamos a llamar deudor que paga periódicamente a otra persona llamada acreedor una pensión. ¿Hasta aquí vamos bien? Yo, deudor, pago a un acreedor periódicamente una pensión. Puede ser en dinero, aunque también se permite que pueda ser en especie. ¿Cuánto tiempo voy a pagar? Atentos. La vida terrenal del acreedor o las personas que éste decida. A cambio de esto, cuando el acreedor o las personas que designen mueran, se le va a entregar una cantidad de dinero a ese deudor o en su caso se le va a transmitir un bien mueble o inmueble que se hubiese comprometido. A ver, les pongo un caso. Atención, por favor. Ahí va. Tenemos un contrato de renta vitalicia. Tenemos un departamento. Ahí va. Departamento. Muy bien, mucha atención, por favor. Sobre este departamento, tenemos a una parte que se obliga a entregar determinada pensión a una persona. Ahí va. ¿Sale? A esta persona. Muy bien. Entrega esta pensión que se compromete a entregarla durante la vida de esta persona. Cuando esta persona muera, la propiedad que él tiene en posesión lo convierte en en este caso, en un propietario, porque este fue el acuerdo. Voy a dar una pensión el tiempo que dure la vida del dueño y cuando él fallezca, ya quedó en un acuerdo conmigo de que me va a transmitir el dominio de ese bien. ¿Sí nos quedó claro, compañeros? ¿Sí estuvo claro o no? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Seguros? Sí, profesor. Ok. Características del contrato de renta vitalicia. Ahí va. Muy bien. Es un contrato principal. No está subordinado a ningún otro contrato. Es unilateral porque inclusive puede ser que el propio dueño haya consentido esta situación.
Y no requiero que pedirle ni siquiera consentimiento al deudor, ¿eh? Ni siquiera. A lo mejor le tengo aprecio al deudor. Y yo le digo a mi familia, a ver, este señor ya me va rentando el inmueble durante 15 años y le tengo un gran aprecio. Voy a suscribir un contrato unilateral y cuando yo muera, quiero que le transmitan el dominio de este bien. O sea, es decir, puede ser que ni el propio deudor tenga el conocimiento de ese contrato, ¿me entienden? ¿Sí? Aunque también puede ser que haya un acuerdo de voluntades, ¿verdad? ¿Se entendió la naturaleza del unilateral? Viene siendo de confianza. Bueno, no hay como tal un contrato de confianza, pero hay un tema de buena fe, ¿verdad? Por parte del dueño. Mi estimada Marta, te escuchamos, por favor. Esto también se podría hacer con un testamento, ¿no? Que al morir se lea el testamento y sepa que le dejó la propiedad. No, entonces la naturaleza sería distinta, totalmente distinta. Ya no sería, ya no sería un contrato de renta vitalicia. Sería una transmisión a través de una sucesión. Aquí en este caso, Aunque el resultado sea el mismo. es un resultado muy similar, ¿eh? Ajá. Muy similar, pero a ver, vamos a suponer, mi familia ya sabe, ya hay un acuerdo, inclusive yo lo suscribí un contrato de renta vitalicia, en la cual mi familia tiene el acuerdo de que si cuando yo muera, el arrendatario del bien inmueble se va a convertir en propietario. No derivado de la sucesión, sino derivado del contrato de renta vitalicia que ellos ya sabían. O es más, a lo mejor hasta le hago del conocimiento al propio deudor. Le digo, mira, yo ya hablé con mi familia, en cuanto yo muera, tú eres propietario, derivado de este contrato de renta vitalicia que estoy suscribiendo contigo. ¿Ok? Sí, maestro, tengo otra duda. Y, por ejemplo, ese tipo de contratos de renta vitalicia, ¿se puede hacer con una persona moral? Por ejemplo, un banco o alguna otra institución, o solo con personas, No, entre también personas físicas. lo puede hacer ante una persona, o sea, por ejemplo, vamos a suponer, pero sería más complicado el tema de la renta vitalicia que yo hiciera aunque puede ser, vamos a suponer que yo lo hago con una empresa, ¿no? Y a lo mejor a la empresa le digo, ¿sabes qué? Te rento este local comercial y durante la vida de mía o de mi hija, te lo voy a dejar que lo tengas. Cuando ya muera ella o yo, tú te vas a convertir en propietario de este bien, lo vas a adquirir. Normalmente en esta renta vitalicia hay una pequeña contraprestación para adquirirlo. Es decir, si la renta normalmente sería de 5,000 pesos, a lo mejor es de 6,000 pesos, porque a final de cuentas yo sé que me puedo convertir en propietario en un futuro. Ok. ¿Se entienden? Sí. Gracias, Ok. maestro. A sus órdenes. Es oneroso cuando hay un beneficio para las partes, ¿verdad? Cuando hay una prestación recíproca, aunque también puede ser a título gratuito, ¿verdad? Es aleatorio. ¿Por qué es aleatorio, compañeros? ¿Sabe quién me sabe responder esto? ¿Por qué es aleatorio? ¿Sabemos cuánto va a durar? No. No sabemos, pues ¿de qué depende? Pues a lo mejor duran 10 años, a lo mejor duran 5 años, a lo mejor dura 20 años, no lo sé, ¿verdad? ¿Sale? Muy bien. A lo mejor tantos memes que hacían, por ejemplo, de Chabelo. Imagínense que Chabelo suscribió un contrato de renta vitalicia con una persona en los 80s y a lo mejor dijo, bueno, ya no, yo creo que no faltará mucho para que termine el contrato y resulta que a lo mejor hasta se murió el deudor y el acreedor seguía vivo, ¿no? Pues puede ocurrir, ¿no? También es una realidad, ¿verdad? Muy bien. Es consensual en oposición al real, porque pues en algunos casos determinado el bien pudiese bastar con el mero consentimiento, pero si versara sobre un inmueble, ¿cómo tiene que ser, compañeros? Formal. 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 Ese tracto sucesivo, ¿por qué? Por Porque el los tiempo efectos que lleve. transcurso del tiempo, ¿verdad? Y son nominados porque se encuentran regulados en nuestra legislación. Muy bien. Ok. Compra-venta de esperanza. Ahí va. Tenemos aquí
una parte que va a adquirir una determinada cantidad de frutos que una cosa produzca. El que los está adquiriendo adquiere para sí el riesgo si los frutos no llegan a existir. Les pongo un caso. Ahí va. Soy un empresario tequilero y entonces, como no tengo mis propias tierras, voy a contratar, ¿sale? En este caso, esta persona tiene este terreno de agave y le digo, a ver, tu agave azul para su maduración van a pasar 7 años, ¿ok? 7 años. Entonces, en lo que se da este producto, yo me comprometo contigo a comprarte tantas hectáreas de agave azul. ¿Quién asume los riesgos de que pueda llegar a no existir o que puedan tener alguna situación en particular ese agave? ¿Quién asume los riesgos? Principalmente el comprador, ¿sale? En algunos casos los riesgos pueden ser al vendedor si por ejemplo, no cuidó el agave como tenía el compromiso de hacerlo, ¿verdad? Pero vamos a suponer que en Tequila, Jalisco, hubo una helada como no había ocurrido en décadas. Hubo una lluvia que arrasó las cosechas. ¿Quién asume este riesgo? El comprador de esperanza. ¿Se entendió, compañeros? ¿Sí quedó claro, abogados y abogadas? ¿Vamos bien? Sí, profesor. Ok, Sí, muy profe. bien. Muy bien. Ok. Bueno, es aleatorio y nominado porque está sujeto a un acontecimiento futuro de realización incierta. Pasamos a otros contratos, ¿sale? Pasamos de los aleatorios a los contratos de garantía. Ahí va. Estos contratos tienen la finalidad de asegurar el cumplimiento de un contrato principal. Su objeto es una prestación accesoria. ¿Sale? Es decir, solamente va a ser exigible en el caso que el primero no se cumpla. ¿Cuáles contratos tenemos aquí? Vamos a mencionar 3. El contrato de fianza, el contrato de prenda y el contrato de hipoteca. ¿Sale? Aquí lo que quiero que entiendan que siempre van a ser contratos subordinados. ¿Por qué? A ver, atención, por favor. Tenemos un contrato principal. ¿Ok? Ese contrato principal, para garantizar su cumplimiento, tenemos este contrato accesorio. Es de garantía. Si el primero se cumple, ¿qué va a pasar con este otro contrato? Ya no surte ningún efecto. Pero si el primero no se cumpliera, entonces ahora sí, este segundo contrato se va a hacer efectivo. ¿Nos queda claro? Sí, Ahí va. Tenemos una clasificación de contratos de garantía bien interesante. Ahí va. Varios tipos de garantía. Por ejemplo, tenemos garantías reales que versan sobre bienes. ¿Ok? La prenda que versa principalmente sobre bienes muebles que se le transmiten al, en este caso, al acreedor. ¿Ok? Y tenemos la hipoteca que principalmente se constituye sobre bienes inmuebles.
En este caso no se le transmiten al acreedor, pero si el deudor no cumple con la obligación, entonces el acreedor puede hacer efectivo el derecho de hipoteca que grava el inmueble. Aunque también hay hipotecas que se pueden constituir sobre bienes muebles, como puede ser una aeronave, ¿sale? Un buque, una maquinaria de la empresa. ¿Ok? ¿Vamos bien? Tenemos garantías personales que tienen que ver sobre las personas. Como en este caso es la fianza. Ahorita les platico bien de la fianza. ¿Ok? Tenemos garantías especiales. Voy a grabar los bienes que en este momento tenga, pero también puedo grabar mis bienes futuros. Las garantías generales no indeterminadas se tienen por inexistentes. ¿Ok? Garantías legales. Por ejemplo, la ley nos exige otorgar una garantía. Por ejemplo, en el caso de un notario, deja una garantía. ¿Sale? ¿Por qué? Pues por las afectaciones que pudiese causar a un tercero en el caso de un uso indebido de esta función. O también una garantía que deja el tutor cuando administra bienes de su pupilo. ¿Vamos bien? Nos obliga la ley que dejemos una garantía. Y garantías convencionales es el acuerdo que existe entre el acreedor y el deudor. Muy bien, compañeros. Vamos a empezar con la primera de ellas. Empezamos con el contrato de fianza. Ok. Contrato accesorio. Una persona llamada fiador se compromete con el acreedor llamado fiado a pagar por el deudor en caso de que éste no cumpla la cantidad principal de la obligación, o también se puede pactar una cantidad inferior. ¿Se entiende? A ver, atentos por favor. En este contrato, tenemos que en el contrato principal tenemos como acreedor a A y como deudor a B. Y tenemos en un contrato accesorio a C como fiador. Si B no cumple con la obligación, C se compromete a cumplirla por B. ¿Vamos bien? ¿Cuándo se va a hacer efectivo el contrato de garantía? En este caso, cuando el primero no se cumpla. Entonces, aquí el acreedor podría irse en contra de el fiador. ¿Se entendió el contrato, compañeros? ¿Vamos bien? Sí, profesor. Ok. Características de este contrato de fianza. Ahí va. Es un contrato accesorio. Depende de un contrato principal. Si el principal se cumple, este no va a llegar a existir. ¿Se entiende? Inclusive puede ser unilateral, ¿eh? ¿A qué me refiero con eso? Yo como fiador no requiero que el deudor esté de acuerdo, ¿eh? Podría comprometerme, inclusive aunque lo desconociera el deudor, ¿eh? A cumplir la obligación con el acreedor. ¿Sale?
aunque lo más común es que sea bilateral. El acuerdo no es con el deudor, ¿eh? El acuerdo es con él. Tenemos el acreedor, que aquí vamos a llamar fiado, y tenemos al fiador, quien es el que va a sustituir al deudor principal. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Maestro. Es oneroso cuando este contrato genera un beneficio económico para el fiador, porque en este caso quien va a pagar esa representación es el propio deudor. Y es gratuito cuando literalmente sustituyen todas sus obligaciones al deudor principal, ¿verdad? ¿De qué depende que exista este contrato, compañeros? Porque decimos que es aleatorio. ¿De qué depende? ¿De qué depende? De que se cumpla. De que el principal no se cumpla, todo lo contrario. Porque, a ver, yo le debo un dinero a usted, mi estimada Mayra, y designamos como fiador a Misael. Si yo le cumplo a usted el contrato de fianza que se suscribió con Misael, ¿tiene razón de ser? Sí. No, ya no, porque Ya no. ya no tendría ninguna razón de ser, porque la existencia de ese contrato depende que yo no le cumpla. Si yo Ya le no cumplo, tenía caso estar el fiador. sí, ya no tiene ningún caso, ya de alguna manera se cumplió el principal. Ah, pero si yo no cumplo, entonces ahora sí, Ahí ese está el contrato fiador. de fianza ya se va a hacer efectivo, ¿verdad? Sí, maestro. Sí, muy bien. Es consensual porque basta el consentimiento de las partes y no requerimos el consentimiento del deudor, ¿eh? Es de garantía porque sirve para cumplir un contrato principal y es nominado porque así se encuentra regulado dentro de nuestra legislación civil. Muy bien. Rápidamente, mis estimados amigos, entramos a la naturaleza del contrato de prenda. A ver, el deudor o un tercero va a entregar un bien mueble enajenable y determinado al acreedor. Ok. El acreedor lo va a tomar en garantía ese bien. Lo debe custodiar, lo debe resguardar, no lo debe usar a menos que se hubiese pactado su uso. ¿Ok? En caso de incumplimiento del deudor, el acreedor tiene el derecho de persecución, de venta y de preferencia. Pero si el deudor cumple, ¿qué debe ser el acreedor, compañeros? ¿Qué debe hacer? Devolver la cosa. Devolverlo tal y como estaba, ¿no? Exactamente. Ahí va. Entonces, aquí tenemos. Mucha atención. Cuando yo acudo a una casa de estas que le llamamos, estas de, ¿cómo se le llaman? ¿De empeño? De empeño. ¿Qué es lo que realmente voy a celebrar, compañeros? Un contrato. ¿Pero qué contrato? ¿Cuál es el principal? ¿Un contrato de garantía? De prenda. No, ese no es el De principal. prenda, sí, de prenda. No, ese no es el principal. ¿A qué voy? ¿Yo qué quiero? Como deudor, ¿qué le pido a la casa de empeños? Algo a cambio, por ejemplo, dinero. Un préstamo. Entonces, ese es un crédito, ¿vale? Ok. Un préstamo, un contrato de mutuo, un contrato de habilitación o avío. Pido un crédito, ¿sale? Yo, deudor, le pido un crédito al acreedor. Ahí va. El acreedor me lo otorga, pero con él yo suscribo un contrato accesorio que es el de prenda y le entrego un determinado bien de mi propiedad, ¿sale? Si yo no pago el crédito en el tiempo que pactamos, entonces el acreedor va a disponer de este bien
y lo pondrá en venta para cubrir el adeudo principal. ¿Se entiende? Ah, pero si el contrato principal se cumple, el acreedor está obligado a devolver el bien al deudor. Deudor. ¿Quedó claro? Sí, maestro. Sí, Ok. profesor. Nunca va a ser principal el contrato de prenda, nunca. Sino lo principal es que yo pido un crédito. La prenda es una garantía. Muy bien. Características del contrato de prenda. Ahí va. El contrato de prenda es accesorio a un contrato principal. Se encuentra subordinado a ese contrato. Es bilateral porque hay un acuerdo entre acreedor y deudor. Es oneroso cuando genera derechos y obligaciones recíprocos. Muchas veces la prenda es a título gratuito cuando solamente se constituye para garantizar el cumplimiento de una obligación, pero no hay una contraprestación, ¿verdad? Es real porque versa sobre un bien mueble, ¿ok? Es formal porque se necesita hacer por escrito entre acreedor y deudor y es un contrato de garantía que en caso de que el primero no se cumpla, entonces hacemos efectivo este contrato de garantía y se encuentra así nominado por nuestra legislación civil. ¿Comentarios sobre contrato de prenda? Maestro, una duda. Sí. He escuchado sobre sobre como casas de empeño que prestan dinero por un coche, por ejemplo, pero te dicen que tu coche tú lo puedes seguir usando. ¿Tipo de contrato es igual? Es un contrato de prenda, pero en este caso, no se entrega el bien al acreedor. O sea, a final de cuentas sigue conservándolo el deudor. Pero en caso de que usted no pague como dejó algún título de propiedad, alguna factura, pues ellos van a hacer efectivo ese contrato y van a recoger su vehículo. ¿Me entienden? Sí, maestro, muchas gracias. O sea, la prenda en realidad sería la factura. No, Exacto. Para ajá, lo que garantizar se quedaría en prenda, ¿no? lo Y que se ya queda si en la no se prenda. paga, pues ya ellos en consecuencia recogerían ya el bien mueble, ¿no? Que sería en este caso el automóvil. Exactamente. Usted no me Gracias, pagó, maestro. entonces yo voy a, pues de alguna manera vía judicial, a reclamar la entrega del automóvil, inclusive tomaré el mismo porque de alguna manera tengo el título de propiedad. Muy bien. Sí, maestro, muchas gracias. Ok, esas órdenes. Muy bien. Empezamos con el otro contrato que es el contrato de hipoteca. Atención, compañeros. En este contrato se va a constituir principalmente sobre bienes inmuebles. Sobre bienes muebles ya les dije que va a ser materia de comercio y aquí entran las aeronaves, ¿vale? Los buques y la maquinaria, ¿ok? De ahí en fuera, la mayor parte de hipotecas versa sobre bienes inmuebles. En este caso, cuando existe un incumplimiento de la obligación, el acreedor va a hacer efectivo el derecho real de hipoteca incorporado sobre un bien inmueble. Ahí va. Atentos. En este caso, suscribimos este contrato en la cual yo como acreedor, como deudor, perdón, pido un crédito al banco. El banco me otorga ese crédito. Pero para garantizar yo que voy a cumplir con la obligación, voy a constituir una hipoteca sobre mi departamento. Ese departamento nunca se lo entrega, no se lo he transmitido al deudor. Bueno, no se lo transmití al acreedor. Yo tengo posesión del mismo. ¿Me entienden, compañeros?
Pero es muy importante que ese derecho real de hipoteca, el acreedor lo inscriba en el registro público. ¿Para qué? Para así, frente a terceros, señalar que tiene un derecho de crédito sobre el inmueble. ¿Qué pasa si el deudor no paga, no cumple con la obligación? ¿Qué va a hacer el acreedor, compañeros? Va a ejercer el derecho real de hipoteca que grava al departamento. ¿Y qué pasa si Misael me compró el departamento? Pues él se hace responsable, compañeros. Porque aquí el gravamen sigue a la cosa, no a la persona. ¿Lo entendimos, compañeros? Por eso, si vamos a adquirir un bien inmueble, ¿qué es importante que hagan ustedes? ¿Qué se tiene que hacer antes de adquirirlo? Checarlo en el registro público de la propiedad, que esté Verificar, a nombre, ¿no? De la persona que nos verificar lo la está vendiendo. situación del inmueble en el registro público. No me basta que esté a su nombre, ¿eh? ¿Qué más tengo que verificar? Que no tenga gravámenes. Porque si yo lo compro con gravámenes, me hago responsable de ese gravamen. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ok. Características del contrato de hipoteca. Ahí va. Es un contrato accesorio. Depende de un contrato principal. En este caso, el deudor deja en garantía al acreedor un bien inmueble de su propiedad. ¿Sale? Se requiere consentimiento de las partes, no la entrega de la cosa, el consentimiento. Es formal porque debe hacerse por escrito, debe hacerse en instrumento público ante un notario y debe de registrarse. ¿Vale? Es de garantía. ¿Por qué? Porque ante el incumplimiento de la obligación principal, se hace efectivo este derecho real de hipoteca y se encuentra regulado, se encuentra perfectamente señalado dentro de la legislación civil. ¿Vamos bien? ¿Está claro, compañeros? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Perfecto. Y llegamos a la última clasificación de los contratos civiles. Ya la próxima sesión, que va a ser la última, compañeros, vamos a analizar ya los contratos mercantiles. ¿Sale? Ahí va. Contratos que previenen o que resuelven controversias. En este caso, las partes se van a hacer recíprocas concesiones y resuelven una controversia presente o previenen una futura. ¿Qué implica hacerse recíprocas concesiones, compañeros? A ver, vamos a ver el siguiente caso. Ahí va. Hay un conflicto entre dos personas. Ahí va. Aquí los tenemos. Ok. Este le reclama que le otorgó un préstamo por 50,000 pesos. ¿Sale? Y este otro le dice, oye, pero yo realicé una prestación de servicios profesionales contigo y tú me adeudas una asesoría por 40,000 pesos. Hay recíprocas concesiones y llegan a un acuerdo. Ah, ok. Págame 10,000 y ahí muere cualquier conflicto que pueda existir entre nosotros. ¿Se entiende? Hacemos recíprocas concesiones y terminamos con una controversia. Muy bien. Ok. En estos contratos vamos a mencionar dos contratos que tenemos aquí. Por ejemplo, el contrato de transacción
y el contrato de compromiso. Empecemos con el contrato de transacción. Ahí va. En este contrato, las partes se hacen recíprocas concesiones y terminan con una controversia o la previenen. Muy bien. ¿Qué significa esto, compañeros? Ahí va, lo que ya mencionamos. Hay un contrato primero de mutuo que suscribieron las partes. Este señor, vamos a ponerle A, le prestó una determinada cantidad de dinero a este deudor. Le prestó 100,000 pesos. ¿Sale? Este señor es un médico. Muy bien. Y alguna ocasión que esta persona tenía una complicación médica con su mamá, este médico la intervino. Y se fijaron los honorarios por 80,000 pesos, derivados de ese contrato de prestación de servicios profesionales. ¿Hay una controversia? Sí, pero ambos tienen recíprocas concesiones. Se dialoga, se llega a un acuerdo y ahí vamos a pactar esas recíprocas concesiones que nos debemos las partes. Y terminamos con una controversia. ¿Lo entendemos o no, compañeros? De preferencia, para que eviten cualquier situación hacia futuro, este acuerdo que lleguen ambas partes, hacerlo ante una autoridad jurisdiccional o también ante una autoridad de medios alternos de solución de controversias. ¿Se entendió? ¿Sí, compañeros? Es una manera civilizada, Sí, maestro. es una manera, de alguna manera pensante para resolver conflictos. ¿Para qué nos peleamos si podemos dialogar y llegar a acuerdos que ambas partes resolvamos un conflicto, ¿verdad? Ojalá todos llegaran a esos acuerdos, ¿verdad? Ojalá todos de alguna manera lo pactaran, lo negociaran, porque es lo ideal. Muy bien. Ok, seguimos. Características de este contrato son las siguientes. Es un contrato principal. No se encuentra subordinado a ningún contrato. ¿Sale? Es un contrato bilateral. Hay un acuerdo recíproco entre ambas partes. Es oneroso porque hay derechos y obligaciones que son recíprocos. Es conmutativo porque desde el momento que lo estamos celebrando, ¿qué, compañeros? Sabemos nuestros derechos y nuestras obligaciones. ¿Requerimos entregar algo? No. Basta con el consentimiento. ¿Sale? Es formal, de preferencia es formal. ¿Por qué? Hagámoslo por escrito y celebrémoslo ante una autoridad. ¿Se entiende? Consensual, sí. Depende la prestación, ¿verdad? Depende lo que nos adeudemos. Pero si son cantidades importantes, hagámoslo por escrito. Es instantáneo. Si cumplimos con el acuerdo, ¿qué va a pasar con el conflicto, compañeros? ¿Qué va a pasar? Se disuelve. Se Ya disuelve. no existe. Ya no existe, ¿verdad? Y bueno, aquí no es formal, es nominativo, porque se encuentra regulado por la legislación civil. Muy bien. Ok. Y llegamos al último contrato que analizaremos sobre los contratos civiles. Acabamos todos, ¿eh? No quedó ninguno por analizar. Todos los contratos civiles se analizaron, todos. Muy bien. Ahí va.
El último contrato. Contrato de compromiso. Entre las partes surgió una controversia y ellos admiten la posibilidad de someterla a la decisión de un tercero llamado árbitro. ¿Sale? Se que establece una forma de resolver el conflicto. Entonces, aquí va. Las partes celebramos un contrato. ¿Ok? Y en este contrato podemos establecer que existe la posibilidad de que exista una controversia. Y señalamos en este contrato como una cláusula el compromiso de arbitraje. ¿Sale? Y vamos a designar de una vez al árbitro. El árbitro es A, que es un experto en la materia. Si surge el conflicto, vamos a presentar este compromiso de resolverlo en un laudo arbitral. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Ok. Sí, En el profesor. siguiente caso, el conflicto ya existe. ¿Ok? En el primero no existía, en este otro ya existe. ¿Y cómo lo van a resolver las partes? Llegan a un acuerdo en la cual suscriben este contrato, en la cual comprometen a un arbitraje para resolver el conflicto. ¿Vamos bien? Ok. Hay dos tipos de arbitraje. Arbitraje ad hoc. Este arbitraje, las partes ponen las reglas de cómo se va a solucionar este conflicto. Y en el arbitraje institucional, acuden a un profesional, a una persona que se encuentra especializada a participar en este tipo de acuerdos, y en ambos casos la resolución que se dicte se le conoce con el nombre de laudo, que se va a cumplir, entre comillas, de buena fe. ¿Ok? Y si no lo cumplen de buena fe, lo tenemos allí que llevar a un juicio, y esta controversia se va a llamar juicio ejecutivo. ¿Vamos bien? Hacemos cumplir la resolución que ha dictado un árbitro. Entonces, este es un aspecto muy importante que vale la pena destacar. ¿Algún comentario, alguna duda, alguna pregunta sobre este compromiso? ¿Vamos bien? Sí, profesor. Ok. Características de este contrato de compromiso. Muy bien. Es un contrato accesorio. Depende de que exista el conflicto. Depende de que exista el desacuerdo. Depende de que de alguna manera las partes sometan su controversia ante este árbitro. Es bilateral porque requiere el acuerdo recíproco de ambas partes. Es oneroso, ¿saben por qué? ¿Quién va a pagar los honorarios del árbitro, compañeros? ¿Quién los va a pagar? Ambas partes. Y es conmutativo porque las partes conocían que en caso de que existiera una controversia futura, iban a someter este conflicto ¿a qué? A un arbitraje. ¿Se requiere entregar algo? No. Basta con el consentimiento. Pero ese compromiso de arbitraje sí tiene que estar por escrito. Necesariamente tiene que estar por escrito para existir. Si no, este contrato pues no surte ningún efecto. ¿Está claro? ¿Sí quedó comprendido? Muy bien. Estimados amigos, entonces con esto llegamos a la conclusión de los contratos civiles.
La próxima sesión, primeramente Dios, vamos a llegar a la conclusión de este estudio analizando ahora los contratos mercantiles. Pero hasta este punto ya hemos analizado todos los contratos, todos los contratos que regula. Hola, hola. Todos los contratos que regula la legislación civil. ¿Está claro? ¿Vamos Sí, bien? profesor. Sí, profesor. Muy bien. Ya no falta ningún contrato de la legislación civil, ¿eh? Se han concluido, compañeros. Entonces, sin mayor preámbulo, estimados amigos, pues bueno, con esto llegamos a la conclusión de esta sesión. Agradecemos su participación, agradecemos su empeño. Ya la próxima sesión llegaremos a la última parte. No, creo que no les he compartido este material. Mi querido Alfredo Delgadillo y a todos ustedes, en unos momentos les comparto el material de todo esto lo que faltó, porque faltaron algunos contratos que no venían complementados en el material. Les envío nuevamente todo para que tengan hasta este contrato que hemos revisado el día de hoy. ¿Está claro? Sí, profesor. Gracias. Gracias. Pues bueno, pues estimados amigos, Gracias. Buenas noches. les deseamos que tengan un excelente descanso. Muchas gracias por toda su atención. Realmente es muy satisfactorio verlos comprometidos, verlos estudiando, y eso nos gusta mucho, pues porque de eso se trata todos estos grupos de estudios. Se trata de que aprendamos juntos y con todo gusto, pues ya saben, pongan a su lista de asistencia. Ya mandaron todo su captura, ya tenemos aquí esta información. Ya la licenciada Scarlett y la licenciada Arroyo están al pendiente, y con todo gusto también les vamos a emitir unas constancias de participación, pues para que tengan un valor curricular en su formación profesional. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, Gracias, maestro. que tengan Gracias. excelente noche. Mis queridos Alfredo Delgadillo, muchísimas gracias, y muchas gracias a todos ustedes. Dios los bendiga, que tengan una excelente noche. Hasta luego. Gracias, igualmente, Gracias. maestro. Buenas noches. Hasta luego, Gracias, compañeros. profesor. Hasta Buenas luego. noches, Cerramos transmisión. compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches a Buenas todos. noches.